Bueno, le damos paso al siguiente disertante, Fabián Dodaro, el cual va a presentar topografía craneoencefálica. Bien, segundito. Ya puedo compartir, ¿no? Sí. Bien, ¿se ve bien? Si alguien me puede Sí, confirmar, ¿se ve y se escucha? sí, perfecto. Bien, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, excelente, Facu, la charla, buenísima. Siempre es un lujo escuchar a gente, personas que son casi adictas al sistema nervioso, ¿no? La verdad que muy buenas las charlas y bueno, como para continuar un poco, como ya lo dijeron, mi nombre es Fabián Dodaro, pertenezco a la tercera cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y mi idea sobre esta charla es hablarle un poco qué es lo que se vino relatando en las diapos de Facu, un poco lo que es el abordaje o el ingreso, ¿sí? A través de la fisura lateral a la región insular. Ahora, antes de llegar al cerebro, antes de ir a la profundidad del cerebro, ¿qué es lo que necesitamos? Ingresar, ¿sí? Ingresar como a través de un abordaje, o sea, necesitamos abrir la piel, abrir el cráneo y hacernos una vía, un corredor para poder ingresar lo más correcto posible hacia la región del cerebro que queremos operar, ¿sí? Y esto, uno pensaba, bueno, tanta tecnología que la verdad que siempre salen un poquitito las papas, ¿qué podemos hacer a la hora a lo mejor de no tanta tecnología, ¿sí? Obviamente, mientras mayor tecnología, mucho mejor le va a ir al paciente, pero sabemos que esa no es la realidad de muchos centros, ¿sí? Entonces es aquí donde la anatomía cráneo-cerebral tiene una gran relevancia, una gran importancia. ¿Y por qué? Porque desde este punto de vista hay referencias anatómicas que la verdad que la anatomía no cambia, o cambia muy poquitísimo, hay que esperar la verdad que muchísimo tiempo para encontrar un poco de desviación de la anatomía, y eso es una información muy rica, ¿sí? A lo mejor a veces es dejada de lado, pero quienes se centran en esto, ¿sí? Y sobre todo todos aquellos que formamos parte de la anatomía, de estos congresos, le damos una gran importancia y una gran relevancia. Por eso quiero hablarles de la anatomía y las referencias craneocerebrales, que me permiten, en primera instancia, no depender tanto a lo mejor de un estudio para realizar un abordaje quirúrgico, simplemente tomando referencias anatómicas en la superficie del cráneo. Como objetivos entonces, primero, describir los puntos de referencia más relevantes de la superficie craneal. Y esto desde el punto de vista siempre anátomo-quirúrgico, porque nos importa mucho la aplicación quirúrgica que tiene la anatomía. Clásicamente sabemos que hemos descrito o hemos escuchado sobre los puntos craniométricos. Bueno, yo preferí decirles puntos de referencia anatómicos, ya que utiliza puntos craniométricos, pero a su vez otras estructuras que nos permiten trazar diferentes directrices o coordenadas para ubicar la superficie cerebral a través de la superficie craneal, ¿sí? Y todo esto como, comenzando ¿sí? con otro de los objetivos, que es mostrar un poco la disposición de surcos y giros cerebrales. Y en este aspecto me detengo 2 segundos al hablar de la disposición de surcos y giros. Básicamente lo que me interesa es hablar de la convexidad cerebral, ¿sí? No tanto de la superficie basal y la superficie medial, que en importancia, la verdad que son todos sumamente importantes, sino de la convexidad, toda aquella parte del cerebro que está en contacto, en relación con la calota craneal, que al fin y al cabo es el primer punto de referencia cerebral que yo voy a encontrar al realizar una craneotomía, ¿sí? Al sacar una plaqueta ósea de cráneo, voy a encontrar directamente con ese punto de referencia, y ahí posteriormente, así como habló en la charla anterior el doctor Facundo, podemos ingresar y a través de todas esas vías y de la neuronavegación, la verdad que es extremadamente muy linda. Y tercero y último,
una vez descrito lo que es la superficie craneal, la superficie cerebral, de los dos hacer un conjunto, ¿sí? A lo que vamos a denominar topografía cráneo-cerebral, ¿sí? A través de la superficie del cráneo, qué accidentes óseos o qué estructuras puedo utilizar para encontrarme con esos giros y surcos de la superficie cerebral. Comenzando entonces, clásicamente los puntos craniométricos, los puntos de referencia, son utilizados para el estudio morfogenético, morfoantropológico del ser humano, ¿sí? Para estudiar lo que es la evolución del ser humano, ¿sí? Desde los homínidos hasta el actual Homo sapiens sapiens, también para el estudio de la diferenciación de razas, ¿sí? Y como no, también para el estudio de la diferenciación entre sexos, ¿sí? Entre sexos genéticos, hombre y mujer. Entonces, entendido esto, lo que me interesa ahora es darle la aplicación que nos gusta a nosotros, sobre todo a los que realizamos o estamos en la etapa de formación de neurocirugía. Para eso entonces vamos a hablar de los surcos y giros primero de la convexidad. En esta imagen que tenemos una vista lateral de un hemisferio derecho, en lo que es la derecha de nuestra pantalla tendríamos el polo frontal, y del lado izquierdo el polo occipital. ¿Sí? Además está decir que la parte superior es la, dentro de los ejes o los planos del espacio, es la región dorsal o superior del cerebro, y la parte inferior de la pantalla es la superficie ventral, ¿sí? Correspondiente más que nada al lóbulo temporal y occipital en la parte posterior. Como primera estructura de relevancia a tener en cuenta dentro de lo que es la convexidad cerebral, ¿sí? Esta cara dorsolateral, es el surco central, que ahí está delimitado en línea discontinua negra. El surco central, o fisura de Rolando, tiene una dirección que va desde medial hacia lateral, y desde dorsal hacia ventral. Esta dirección, este recorrido es un poco sinuoso, y cabe destacar que este surco central no tiene contacto con este surco inferior que ahora vamos a describir, que es la cisura lateral, ¿sí? En la gran parte de los casos, este surco no llega a contactar con la cisura lateral, de manera que deja un paso a modo de puente, que se denomina giro subcentral, y que une tanto la corteza motora, que se encuentra anterior o rostral a este surco central, con la corteza sensitiva que se ubica posterior, ¿sí? Acá lo vemos, el giro subcentral. Este surco central es un surco de referencia anatómico importantísimo, sobre todo en la anatomía clásica para la división en lóbulos, frontal hacia anterior, parietal hacia posterior o caudal. Es importante también, primero, por la profundidad que tiene, segundo, por la ubicación, y la relación con área elocuente. ¿Sí? La área elocuente, en este caso, hacia anterior, la corteza motora, y hacia posterior, la corteza sensitiva. ¿Sí? De manera que conocer la disposición de este surco es muy importante, ¿sí? A la hora de ingresar a lo que es el cerebro, abordar el cerebro, la eliminación o la exéresis de patologías como por ejemplo tumorales, fáculos, diferentes tipos de gliomas, etc. Muy importante la relación con este surco. Hacia inferior tenemos otro surco importante, ¿sí? Súper importante, que también se nombró en la charla anterior, con respecto a las relaciones de la ínsula, que es la cisura lateral o de Silvio. ¿Sí? Esta cisura lateral es de los surcos más importantes y más profundos que existen. ¿Sí? Primero tiene una dirección antero-posterior, como vemos aquí, ¿sí? Desde lo que es la región frontal, hacia la región parietal, una dirección rectilínea, casi como paralelo a la base del cerebro, y con estas ramitas que se van hacia superior y hacia anterior, ¿sí? Que es la proyección superior y la proyección anterior del surco lateral. Cabe destacar que el surco lateral, en todo su trayecto, tiene una porción anterior, que aparte de su relación con el opérculo del lóbulo frontal, que lo vamos a nombrar también, y las estructuras importantes, tiene una porción en la cual se encuentra distante, ¿sí? El opérculo frontal del opérculo temporal. Y esto también, conocido como punto silviano anterior, que después lo vamos a nombrar en detalle, es muy importante para el abordaje, ¿sí? Y a la zona insular, por ejemplo, que nombraron en la charla anterior, ya que es la zona de inicio de la diéresis, de la disección aracnoidea por el cirujano. Siguiente, un surco que se encuentra paralelo y anterior al surco central, que se denomina surco precentral. Surco precentral o prerolándico. Este surco también tiene una dirección, como vemos acá, desde dorsal hacia ventral y desde caudal hacia rostral, de una manera como si fuese diagonal. Pero lo importante es que es paralelo al surco central. ¿Por qué es importante? Porque esto me va a ayudar en los estudios por imágenes a identificarlos, ¿sí? Surcos paralelos y surcos perpendiculares. Entre el surco central
Y el surco precentral, ¿qué me queda? La corteza motora primaria, área 4 de Brodmann, ¿sí? El giro precentral, el giro prerolándico o circunvolución frontal ascendente. Área elocuente importantísima, en neurocirugía forma parte de lo que es el lóbulo central, pero muy importante tenerla en cuenta a la hora del abordaje quirúrgico. Bien, hacia el lóbulo frontal, ¿sí? En la parte anterior, un surco que es paralelo a la línea media y casi que perpendicular al surco que acabamos de nombrar, ¿sí? Un poquitito de diagonal, pero bueno, lo llamamos perpendicular como para que se haga elocuente el tema de que estos surcos se van a cruzar. Y es el surco frontal superior. El surco frontal superior tiene una dirección antero-posterior, como lo vemos acá, paralelo a la línea media, y termina como desembocando y cruzándose en el surco precentral. Y este punto es importante, ahora lo vamos a nombrar, que es el extremo posterior del surco frontal superior, referencia anatómica que podemos ubicar a través de la superficie de la calota craneal. Medialmente al surco frontal superior, entre la línea media y el surco frontal superior, ¿qué me queda? El giro frontal superior. Fíjense cómo vamos desglosando la anatomía de la convexidad cerebral para después aplicarla a la topografía. Debajo del surco frontal superior tenemos otro surco que es paralelo a este surco frontal superior y perpendicular o casi diagonal al surco precentral, que es el surco frontal inferior. El surco frontal inferior entonces tiene una estrecha relación superficial en el cráneo con lo que es el estefanio y con la línea temporal superior, que después la vamos a nombrar más en detalle. Entre el surco frontal superior y el inferior me queda el giro frontal medio y debajo el giro frontal inferior, ¿sí? Cuya importancia, extrema relevancia, sobre todo en el hemisferio izquierdo, como nombraron en la charla, relacionado con lo que es el área del lenguaje, si bien hoy en día sabemos que hay más áreas implicadas en el lenguaje y que el área de Broca puede hacer una especie de, no migración, sino encontrarse en diferentes lugares según los estudios de evaluación del habla, pero en general, anatómicamente, la conocemos como área de Broca, ¿sí? Sobre todo el lado izquierdo, es el hemisferio derecho, pero también suele haber veces en las que el área de Broca se encuentra dominante en el hemisferio derecho. Entonces, el giro frontal inferior tiene sus tres porciones. La pars opercularis, inmediatamente anterior a la corteza motora, su extremo anterior. La pars triangularis, se encuentra delante, ¿sí? Entre el surco, la porción ascendente del surco lateral. Y la pars orbitaria, que no es más, ni nada más ni nada menos que una proyección lateral de los giros fronto-orbitarios o fronto-basales de la base del lóbulo frontal. Y fíjense cómo todas estas estructuras rodean a esa área distante de opérculo frontal y de opérculo temporal, que se denomina punto silviano anterior. Aquí, ya como lo nombramos, encontramos el área de Broca en su máxima expresión, sobre todo del lado en el hemisferio izquierdo. Vamos hacia posterior. Detrás del surco central, ahí en amarillo, tenemos un surco que es paralelo al surco central y que se denomina surco postcentral, ¿sí? Surco postcentral o surco postrolándico. Este surco, de vuelta, es importante esta palabra, paralelo al surco central. O sea que los surcos paralelos al surco central son el surco precentral, hacia anterior o rostral, y el surco postcentral hacia posterior o caudal. ¿Y qué relevancia tiene? En identificación anatómica en estudios por imágenes y obviamente intraquirúrgico. El surco postcentral limita hacia posterior y el central hacia anterior la corteza sensitiva primaria. Área elocuente importantísima, al igual que el área 4 de Brodmann que se encuentra anterior, el área 2, 1 y 3 de Brodmann ubicada delante de este surco. Posteriormente encontramos otro surco, y fíjense cómo nos gusta hablar de surcos, que son paralelos y surcos perpendiculares entre sí y a la línea media, que es el surco intraparietal. En el aspecto neuroquirúrgico, el surco intraparietal, aparte de ser un surco muy profundo, nos da un acceso bastante fácil a lo que es el techo, la cavidad del atrio ventricular. Así que para nosotros es un punto de referencia anatómico muy importante, ya que la diéresis, la disección, la separación de los giros que están rodeando el surco intraparietal nos abre un camino, un corto, con mínima lesión hacia el atrio del ventrículo lateral. Así que fíjense la importancia que tiene esto para nosotros.
Este surco interparietal perpendicular al surco postcentral y termina también desembocando en el mismo. Y este es un punto de referencia muy importante, que es el extremo anterior del surco intraparietal. Medial al surco intraparietal, entre la línea media y el surco intraparietal, encontramos al lobulillo parietal superior, que hacia medial se continúa con lo que es el lóbulo cuadrangular o cuadrado. Ahora, lateral al surco intraparietal, tenemos al lobulillo parietal inferior. Y fíjense en este aspecto, este lobulillo está compuesto por dos porciones. Una que es el giro supramarginal, ya lo conocemos todos, el supramarginal, ese famoso giro rodeando al surco lateral o de Silvio, o la fisura silviana, como puede llegar a nombrarse en neurocirugía, ese giro supramarginal. ¿Y qué relación importante o qué encontramos funcionalmente en el giro supramarginal y la porción más posterior del giro temporal superior? Es el área de Wernicke, ¿sí? De vuelta, insistiendo siempre, el hemisferio dominante izquierdo es el que prevalece en este tipo de funcionalidades, lo que es el área de la expresión del lenguaje y la interpretación del mismo, y que a su vez está conectado con el área de Broca a través de este fascículo que nombraron en la charla previa, que es el fascículo arqueado o arcuato, formando parte integral del fascículo longitudinal superior si dividido en sus tres porciones. Aparte, o sumando al giro supramarginal, encontramos detrás el giro angular, estos dos formando parte del lobulillo parietal inferior. ¿Cómo podemos trazar o delimitar el giro angular del supramarginal? Bien, hay un surco bastante frecuente que lo divide entre los dos, que es el surco intermediario o de Jensen, inmediatamente posterior al extremo posterior del surco lateral. Vamos hacia el lóbulo temporal, tenemos un surco que es bastante constante, continuo, de dirección rostro-caudal, que es el surco temporal superior, y acá lo marcamos en rojo. Fíjense cómo el recorrido es paralelo a la fisura silviana y hace como una torsión hacia superior, hacia dorsal, para terminar casi como entrometiéndose dentro del giro angular. Muchas veces sí, muchas veces no, pero en general termina metiéndose ahí. Cuando este surco se presenta de manera discontinua, esto no sucede. Entre la fisura silviana, el surco lateral, y el surco temporal superior, ¿qué tenemos? El giro temporal superior. Y en este aspecto hay que recalcar que forma parte de lo que es el opérculo de la fisura silviana. ¿Sí? El opérculo, que es todos aquellos bordes cerebrales que contactan con la fisura silviana, compuesto por el lóbulo frontal, parietal y el giro temporal superior. Hacia el inferior del surco temporal superior, otro surco paralelo de dirección anteroposterior y muy irregular, muy discontinuo, que es el surco temporal inferior. Entre el surco temporal superior y el inferior tenemos al giro temporal medio y debajo al giro temporal inferior. Ya nos vamos hacia el lóbulo occipital. El lóbulo occipital, o el límite por lo menos parieto-occipital, tenemos una fisura, también una como especie de canal que se ve en la superficie dorsolateral del cerebro, que es el surco parieto-occipital. Y este surco también es bastante profundo, bastante pronunciado, y se ve mucho mejor desde la cara medial del cerebro. ¿Por qué lo nombramos acá? Porque tiene una proyección hacia la cara dorsolateral. Y este punto de proyección dorsolateral puede ubicarse, ¿sí? Craniométricamente, con los puntos de referencia que vamos a nombrar ahora en las siguientes diapositivas. Entonces, el surco parieto-occipital. Desde este surco, clásicamente trazamos la división entre lóbulos, entonces, uniendo al surco con la incisura perioccipital, y a su vez perpendicularmente a la terminación del surco lateral, para, de manera imaginaria, trazar los lóbulos, delimitar el lóbulo parietal, temporal y occipital. Ya posteriormente, ya yendo al polo occipital, me quedan los giros occipitales, algunos libros que nombran superior, medio, inferior, otros no le dan nombre, pero es importante destacar, resaltar, recalcar que en la parte más posterior del polo occipital también se proyecta otro surco importante, que es la fisura calcarina. No solamente la encontramos en la región medial, sino que la encontramos también en la punta, en el polo occipital. Y este punto también puede ser ubicado en la superficie del cráneo. Ahí lo tenemos. Bien, entonces ahí en azul, los circulitos azules se marcan todos los puntos de referencia, hay muchos más por supuesto, pero los más importantes y destacados que me ayudan a encontrar estos puntos a través de la superficie del cráneo. Y vamos a ir a eso. Como primero entonces, ahora como segundo tópico, hablaremos de los puntos de referencia craneales que utilizamos para encontrar estos puntos de referencia de la superficie cerebral.
clásicamente, como nombramos, se conocen como puntos craniométricos, y aquí he agregado otros puntos más que los denomino puntos de referencia craneales. También clásicamente los hemos clasificado en mediales y laterales, ¿sí? Voy a hacer lo mismo en este caso, y comenzamos desde anterior. El nasion, que ya lo conocemos desde los libros de anatomía, la unión de la sutura del hueso frontal con los huesos nasales, la sutura frontonasal, y superiormente la glabela, que es el punto más prominente sobresaliente de la región del extremo medial de los arcos supraciliares. En una vista sagital, el nasion lo encontramos a esa altura y la glabela también ahí. Vamos a los siguientes puntos de la región medial. Punto importantísimo, el bregma. ¿Sí? El bregma es un límite como si fuese tripartito entre la sutura coronal y la sutura sagital. Viene en la línea media, ¿sí? Como parte de los neonatos de lo que es la fontanela bregmática. El bregma, de por sí, no es un punto de referencia para ubicar estructuras debajo, estructuras cerebrales, estamos hablando, debajo de la superficie craneal. Claro está, de más decir que debajo del bregma y de toda la superficie sagital del cerebro está el seno longitudinal superior, pero en este caso estamos hablando de superficie cerebral en referencia a la superficie craneal. El bregma sí se utiliza, y es uno de los más importantes, como punto de referencia de partida para ubicar otras estructuras de la superficie cerebral. Detrás tenemos al lambda. El lambda también es un límite tripartito entre la sutura sagital o interparietal y la sutura lambdoidea. También el lambda, en este caso sí, es un límite referente para ubicar estructuras de la superficie cerebral. Y posteriormente el punto más sobresaliente del hueso occipital, que es el opistocráneo. Punto más sobresaliente correspondiente a la escama del hueso occipital. No es el lambda, sino se encuentra inferior. Visto ya en la superficie superior del cerebro, como lo vemos acá en esta imagen, tenemos el bregma, ahí lo vemos de lleno, el lambda en la parte posterior, y el opistocráneo, que es la parte más sobresaliente del occipucio. Entonces, a modo de ejemplo, desde el bregma, por ejemplo, trazando 5 centímetros posteriores, ya tenemos la ubicación del punto rolándico superior, que ahora después lo vamos a nombrar, que es el inicio del surco central en la línea media, ¿sí? Ya sabemos que desde ahí, haciendo una craniotomía, abriendo el cráneo, vamos a encontrar 1 o 2 centímetros más o menos, la superficie cerebral relacionada con el surco central. Siguientes puntos. ¿Sí? Vemos el lambda desde la superficie posterior. Cabe recalcar que este tiene un hueso supernumerario wormiano, en este caso el lambda 50 superior. El opistocráneo, que ya lo delimitamos recién. Y otro punto importante, hacia inferior, no relacionado directamente con superficie cerebral, es el ilion. El ilion, que es la protuberancia occipital externa. ¿Y de qué importancia tiene para nosotros en anatomía y en cirugía? Es la proyección superficial de estructura profunda que se encuentra, que es la tórcula, la prensa de Herófilo, y la confluencia de los senos. Como ahí lo marcamos en imagen, eso me marca el límite supra e infratentorial en la línea media. ¿Sí? Extremadamente importante para realizar las craniotomías. Siguiendo con los puntos de referencia ahora laterales, destacamos, no es un punto craniométrico, pero sí un punto muy importante, que es la línea temporal superior. Mirá, ¿qué tiene de importante esta línea? Bueno, primero sabemos que presta inserción a la parte superior del músculo temporal, a la aponeurosis del músculo temporal, con una dirección desde lo que es la apófisis cigomática del hueso frontal, ¿sí? Fíjense, rodeando con una convexidad superior, yendo hacia lo que es la prominencia parietal, y desembocando posteriormente, o casi que uniéndose, a lo que es la raíz del arco cigomático. Y esta línea temporal superior me encierra en todo lo que es la fosa temporal gran parte de lo que también se habló en la charla previa, que es la relación con el lóbulo de la ínsula, con la fisura lateral, con los opérculos frontotemporoparietal. Otro punto entonces, ahora sí, punto craniométrico, es el estefanio, que corresponde al cruce de la sutura coronal con la línea temporal superior. Y entonces, en este sentido, toda esta línea temporal superior hasta el estefanio está correlacionada con el surco frontal inferior. Entonces, acá tengo una división tajante topográfica cerebral. Si yo hago una craniotomía medial al estefanio, o sea, bien alta en la convexidad, sé que voy a encontrar al giro temporal superior y al giro temporal medio. También puedo trazar la mitad de la línea entre la línea media y el estefanio, y voy a encontrar el surco frontal superior, por ejemplo.
Detrás del estefanio tenemos al éureo, que es la porción más prominente, ¿sí? Las tuberosidades parietales hacia los laterales, relacionado, por ejemplo, con el giro supramarginal, que vamos a ver posteriormente. Y el terion, punto de referencia clásico conocido, el terion corresponde a la unión de los huesos frontal, parietal, esfenoides y temporal, ¿sí? La cama de temporal, ¿sí? En forma de H, forma de cruz, como uno lo quiera nombrar, pero la región del terion está íntimamente relacionada con lo que le nombré hoy, la parte anterior, el extremo anterior de la fisura lateral, con el punto cipiano anterior. Si bien no es el punto terion que se utiliza, después lo vamos a nombrar bien cuál es, está en estrecha relación con el mismo. Detrás tenemos al asterion. ¿Y en qué tiene relevancia el asterion en este caso? El asterion, que es el cruce del hueso parietal, temporal y el occipital, ¿sí? Lo que es la sutura parietomastoidea, ¿sí? Y la sutura parietoccipital y occipitomastoidea, ¿sí? A modo de cruz o de estrella, me marca la zona de confluencia, perdón, de transición transverso-sigmoidea hacia la profundidad. El asterion me marca entonces la zona en donde el seno transverso se acoda y pasa a llamarse seno sigmoidea, que vamos a ver en la aplicación después que tiene. Otra estructura de relevancia que usamos para ubicar surcos y giros cerebrales es la articulación frontocigomática, que de por sí no marca un giro ni ningún surco cerebral, pero se utiliza como punto de partida para marcar otro tipo de líneas. Además, desde la articulación frontocigomática, tenemos dos puntos que podemos proyectar. El primero de ellos es el quijol terional, que se encuentra superiormente a la articulación frontocigomática e inmediatamente inferior a la línea temporal superior. Este quijol terional, ¿en qué es importante? Primero porque es el punto de inicio de un abordaje terional, y haciendo un orificio de trépano en ese sector, entra de lleno al piso de la fosa craneal anterior y a la base del lóbulo frontal desde lateral. Patología relacionada que necesite ser abordada de lateral, el quijol terional es de suma importancia. Y debajo del mismo, otro punto que no, en anatomía no se lo conoce como punto craniométrico, pero sí en el aspecto neuroquirúrgico, es el quijol de McCarthy, ¿sí? Es un orificio de trépano que se hace inmediatamente 1 centímetro posterior y superior a la articulación frontocigomática. ¿Y qué es lo que me marca? Haciendo un orificio en ese sector, tengo acceso al piso de la fosa craneal media, ¿sí? En la mitad superior del orificio, y a la parte superior de la cavidad urinaria en la mitad inferior. Punto de referencia, quijol importante, utilizado por ejemplo en el abordaje órbito-cigomático en neurocirugía. Ahí vemos en la imagen de la derecha la proyección de la línea temporal superior, el estefanion y el éureo. Una vez ya hablado de la superficie cerebral y la superficie craneal, vamos a hacer una combinación de las dos. Ahí a esto lo vamos a llamar topografía cráneoencefálica, que en última instancia es lo que me interesa correlacionar para poder proyectar o para poder realizar de manera adecuada abordajes quirúrgicos. Como primera referencia importante, se pueden marcar o delimitar sobre la superficie craneal la cisura lateral y el surco central. ¿Cómo realizamos esto? Bueno, ahí ubicamos al cráneo, recordemos el plano de Frankfurt, la línea antropológica basal que me permite ubicar el cráneo en un plano axial, y se utilizan las líneas de Taylor y Houghton. ¿Qué son estas líneas? Bueno, estas proyecciones del cráneo que me permiten estimar la proyección del surco lateral y del surco central. ¿Cómo realizamos esto? Primero, ahí tenemos una imagen esquemática del hemisferio cerebral, como se encontraría dentro del cráneo, y para esto utilizamos dos puntos craniométricos, el nasion y el ilion. Trazamos una línea bien sagital, que se denomina línea nasion-ilion, y esta misma línea la dividimos en 4 cuartos. De manera que la primera línea corresponde al 25%, la segunda línea corresponde al 50% y el tercer segmento corresponde al 75% de la línea, ¿sí? Otra estructura que vamos a utilizar es la articulación frontocigomática. Y a partir de aquí, desde la articulación frontocigomática hacia el segmento que marca el 75% de la línea, proyectamos en la superficie del cráneo el surco lateral o la fisura de cilio. Fíjense qué importante es con estas dos líneas cómo podemos proyectar los opérculos frontotemporo parietal.
Para marcar el surco central, ¿sí? Hay varias maneras de hacerlo. Bueno, una de ellas es marcar dos líneas coronales, una de ellas que se denomina línea auricular posterior, que atraviesa el 50% de la línea nasion-inion y se une al vértice de la apófisis mastoides. La otra línea pasa por la fosa condilia, la articulación temporomandibular, y se denomina línea condilia. Fíjense que estas dos cruzan a la proyección del surco lateral, aquí en línea continua roja, y la unión de la proyección del surco lateral con la línea condilia es el extremo inferior del surco lateral, ¿sí? Y la unión de la línea auricular posterior con ese 50% de la línea nasion-inion es el extremo superior del surco central, el lateral, ¿sí? Surco central, estamos hablando. Entonces, fíjense, estas son las líneas de Taylor-Hutton para marcar, empezar marcando los dos surcos más importantes de la convexidad cerebral. Bien, y siempre recordar, en amarillo, la línea temporal superior, fíjese cómo me encierra toda la región opérculo frontotemporoparietal. Una vez hablado de esto, ya nos metemos de lleno con la relación puntos cerebrales y puntos craneales para verificarlo en la disección del preparado cadavérico. El primer punto de referencia, ¿sí?, neuroanatómico y neuroquirúrgico, es el punto silviano anterior. Dijimos que este era el punto de mayor separación del opérculo frontotemporal. ¿Dónde se ubica este? Inmediatamente debajo de la pars opercularis y triangularis, ¿sí?, o debajo de lo que es el segmento ascendente del surco lateral, y es la parte de mayor separación, como recién lo acabo de decir. ¿Qué importancia tiene este punto? Que este es el punto de inicio de la disección del valle silviano, de la fisura lateral, por ejemplo, para el abordaje de gliomas insulares, donde se inicia la disección aracnoidea de la fisura lateral. Fíjense que este también relación con el área de Broca, sobre todo en el lado izquierdo, y delante de la corteza motora. ¿Dónde ubico en la superficie craneal este punto? Se denomina punto escamoso anterior. Y este punto es la porción más anterior de la estructura escamosa en contacto con el pterion, como lo vemos acá en la superficie lateral del cráneo, y acá en la disección cadavérica, disección de suturas y de línea temporal superior, fíjense cómo el punto silviano anterior, muy estrecha relación con la sutura escamosa y la unión con el pterion. El segundo punto se denomina punto rolándico inferior. Y este punto es el punto, no es el punto más inferior del surco central, sino que es la proyección más inferior hacia el surco lateral del surco central. Como si hacemos de cuenta que el surco central terminara en el surco lateral, bueno, ese punto de unión sería el punto rolándico inferior. ¿Qué tenemos en vez de la porción terminal de la sutura? Tenemos al giro subcentral, que es la transición entre la corteza motora y la corteza sensitiva. ¿Cómo marcamos el surco, el punto rolándico inferior? Bueno, el punto escamoso superior en la superficie craneal es el punto más alto de la sutura escamosa, ¿sí?, en relación en general con lo que es también el plano de la articulación temporomandibular, ¿sí?, o preauricular. En la disección de suturas vemos cómo ese punto, tenemos la corteza motora, la corteza sensitiva, cómo ese punto se relaciona estrechamente, ¿sí?, con lo que es la escama del hueso temporal, el punto más alto. Siguiente punto es el punto rolándico superior. Este punto es el extremo más medial y superior del surco central. Recordemos que está rodeado de áreas elocuentes y en este caso también está en contacto casi con el seno sagital superior. El punto rolándico superior, que acá lo ubicamos en el círculo azul, se ubica en la superficie craneal de la siguiente forma. Recordemos que el bregma se utilizaba como referencia para marcar este punto, varios puntos. Bueno, uno de ellos es este, es el punto rolándico superior. 5 centímetros detrás del bregma, ¿sí?, siempre siguiendo el plano sagital, es la porción de mayor probabilidad de encontrar el extremo superior del surco central. Digo mayor probabilidad porque siempre los estudios cadavéricos arrojan desviaciones de 1,5 centímetros, 1 centímetro aproximadamente. Entonces, aquí marcamos y se denomina punto sagital superior. Vemos acá cómo se correlaciona, ¿sí?, esta es la sutura coronal, y detrás aproximado, ¿sí?, 4 a 5 centímetros, encuentro el extremo superior del surco central, que aquí lo vemos. Otro punto importante es el extremo posterior del surco frontal superior. Entonces, fíjense que estamos marcando puntos específicos.
Ese extremo posterior es el que se une al surco precentral. Siempre esto está relacionado con el elocuente. Detrás tenemos la corteza motora. O sea, fíjense la importancia de poder ubicar anatómicamente este punto. ¿Cómo ubico esto en la superficie craneal? Bueno, se denomina punto coronal posterior. Y se encuentra 1 centímetro detrás de la sutura coronal y 3 centímetros lateral a la misma. Lateral a la sutura sagital, ¿sí? O 1 detrás del bregma y 3 lateral a la sutura sagital. Este es entonces el punto coronal posterior, cuya craneotomía me permite acceder a la región anatómica relacionada con el extremo posterior del surco frontal superior, y acá lo vemos en el preparado cadavérico, ¿sí? Es un surco frontal superior y relacionado con el surco precentral. Siguiente punto es el extremo posterior del surco frontal inferior. Fíjense cómo los puntos de referencia craneales me ayudan a ubicar estos puntos específicos. El extremo posterior de este surco, en relación con el surco precentral, tiene también ubicación craneal. Y recordemos que el surco frontal inferior hacia inferior tiene un área elocuente de extrema importancia, que es el área de Broca, sobre todo en el hemisferio izquierdo, y detrás tiene la corteza motora primaria, así que importantísimo la ubicación de este punto. Ya habíamos dicho también que el surco frontal inferior se relacionaba con la línea temporal superior, de manera que para ubicar este punto, el extremo posterior del surco frontal inferior, utilizamos el estefanio, que era el cruce de la sutura coronal con la línea temporal superior. Fíjense entonces, cuestión de ubicar puntos y suturas, y a partir de allí los giros de la superficie cerebral. En el preparado cadavérico vemos cómo la línea temporal superior coincide básicamente con el cruce de la sutura coronal, y el estefanio lo encontramos en este sector. Siguiente punto, el extremo anterior del surco intraparietal, ¿sí? En la unión con el surco postcentral, ¿sí? También área elocuente, corteza sensitiva primaria que se encuentra adelante, lo ubicamos en la superficie craneal del siguiente modo. Utilizamos el lambda, ¿sí? El punto lambdoideo que se encuentra en la línea media, y 5 centímetros hacia anterior, 4 hacia la derecha, ubicamos este punto, ¿sí? Recordemos que está relacionado con el surco intraparietal, y ese punto de referencia nos permite acceder al ventrículo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este punto nos permite ubicar esa área neuroquirúrgica. Y en el preparado vemos cómo este punto se encuentra, sí, aquí a esta altura, ¿sí? Además está decir que está superior a la línea temporal superior, en la convexidad alta del cerebro. El siguiente punto es el modo en el cual podemos ubicar el giro supramarginal. Recordemos que el giro supramarginal, ¿con quién se relaciona? Con la sutura, con el surco lateral, ¿sí? Su extremo más posterior. Y en el hemisferio cerebral izquierdo, cuando este es dominante en lo que respecta al lenguaje, está relacionado con el área de Wernicke. El giro supramarginal, en la superficie craneal, ¿dónde lo ubicamos? ¿Recuerdan las prominencias parietales? El eurion, bueno, este es el punto en donde es altamente probable encontrar al giro supramarginal. Lo vemos aquí en el esquema, y aquí mostrando en el preparado cadavérico, siempre superior a la línea temporal superior. Otro punto de importancia también que se puede ubicar es el relacionado con el giro angular y el extremo posterior del surco temporal superior, ¿sí? Detrás del área de Wernicke, también con gran implicancia, y es la parte más superior y posterior del surco temporal superior. ¿Dónde lo podemos ubicar? Podemos tomar como referencia lo que es la base de la apófisis mastoide, ¿sí? La unión de la sutura parieto-mastoidea y parieto-temporal. A partir de ese punto podemos ascender 3 centímetros y lo denominamos punto temporoparietal. En la profundidad de este punto temporoparietal, entonces encontramos el extremo posterior del surco temporal superior. Ya yendo hacia la parte más posterior, terminando con esta craniometría, encontramos al surco parieto-occipital que habíamos nombrado, que se asoma a la superficie de la convexidad cerebral, y la manera de ubicarlo en la superficie craneal es a través del punto craniométrico lambda, ¿sí? El punto lambdoideo. Entonces, ese punto de unión de las suturas, de la sutura sagital y la sutura lambdoidea, me marca la zona donde encuentro al surco parieto-occipital. Acá lo vemos en el esquema preparado cadavérico, la sutura lambdoidea y la sutura sagital en relación, en la profundidad, aquí no se ve pues está tapado, pero con el surco parieto-occipital. Y por último, el punto del surco calcarino, el extremo posterior del surco calcarino que dijimos que se asomaba hacia el polo occipital, también lo podemos proyectar en la superficie craneal. ¿Y dónde lo encontramos?
en el opistocráneo, que habíamos nombrado hoy, la superficie más sobresaliente, ¿sí? El occipucio de la cabeza. Ahí encontramos el extremo posterior del surco calcarino, y si recordamos, relacionado con un área elocuente importante, que es la corteza visual primaria. Aquí lo vemos en el preparado como el polo occipital, que es donde está en relación con el surco calcarino, lo ubicamos aquí bien debajo de la sutura lambdoidea, entre el lambda y el ilio. Y por último, ya cortito, los puntos de referencia anatómicos que acabamos de nombrar me sirven para los abordajes quirúrgicos, para la proyección de los mismos y ubicarme visoespacialmente. Por ejemplo, aquí en la disección de la fisura silviana, hacia la derecha tengo el lóbulo frontal, hacia la izquierda el lóbulo temporal y la vena cerebral media superficial, ¿sí? Me ayuda a ubicar, por ejemplo, en un abordaje trienal estas estructuras como vemos aquí en esta disección, ¿sí? Otra utilidad, por ejemplo, abordajes quirúrgicos a tumores profundos, como gliomas, por ejemplo, a través de la ínsula, que tienen como preferencia la resección a través de una circunvolución. Por ejemplo, aquí a través de la parso percularis del giro frontal inferior, vemos aquí la fisura de Silvio y el lóbulo temporal con la vena cerebral media superficial, ¿sí? Utilizamos ese área, sobre todo en el lóbulo hemisferio derecho. Otra utilidad, la ubicación del neurinoma del acústico, tumores de la fosa posterior. El asterion que vemos acá me sirve como referencia para la ubicación transverso sigmoide. Y una vez ubicado eso, puedo entrar hacia la profundidad para resecar, por ejemplo, este tipo de tumores, de manera muy cómoda, siempre detrás del seno sigmoideo e inferior al seno transverso. Tumores de la convexidad o tumores relacionados con el giro frontal superior, por ejemplo, y la corteza motora primaria, a través del surco frontal superior y el surco precentral, por ejemplo. A través de la craniometría puedo ubicarme temporofacialmente, por ejemplo en esto, haciendo una craniotomía, viendo el giro frontal superior, y tratando también de proteger hacia posterior las áreas elocuentes importantes. ¿Sí? Hay una vena de importancia, la vena atrial, que al estar debajo, casi debajo del hueso, puedo protegerla de la exéresis del tumor. Bien, finalmente como conclusiones, me gustaría decirles que todo lo que es las relaciones cráneo-cerebrales no simplemente son una cuestión antropológica, ¿sí? Sino que la aplicación en procedimientos quirúrgicos que den bien al día lo que es la anatomía de la corteza y de la superficie craneal es importante para la ubicación visoespacial del neurocirujano, ¿sí? De la persona que está operando. El correcto entendimiento de todas las estructuras, ¿sí? Permite a lo mejor disuadir un poco los estudios complementarios que se utilizan simplemente para ubicarse en la superficie cerebral, en el aspecto intraquirúrgico, ¿sí? Y utilizar estos puntos de referencia que estas estructuras que normalmente o naturalmente lo provee la anatomía del cráneo. Les agradezco mucho por haberme escuchado, muchísimas gracias. Bien, bien.